Bienvenidos, visionarios del futuro digital. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de una revolución tecnológica que está redefiniendo nuestra interacción con el mundo digital. Estamos hablando de Futureverse, una fusión de inteligencia artificial y metaverso que abre un abanico de posibilidades ilimitadas. Pero antes de sumergirnos en este océano de innovación, recuerda suscribirte y darle like al canal. Y si eres nuevo en este mundo de las criptomonedas, comenta curso y te enviaré un material sobre nuestro curso de iniciación en las criptomonedas. ¡Comencemos! Futureverse se trata de una tecnología revolucionaria de IA o inteligencia artificial y metaverso que permite experiencias de aplicaciones y juegos abiertos, escalables e interoperables. Se trata de una startup formada por 11 empresas diferentes bajo el liderazgo de Sarah Senderoff y Aaron McDonald. Y no es por entrar en demasiados detalles, pero ambos son pesos pesados. Aaron es miembro del consejo de administración y asesor de una docena de empresas de capital de riesgo de todo el mundo. Y él y su equipo llevan 6 años creando IA. Así que esto no es un clon de ChatGPT, es algo real. Realmente han pensado en ello de una manera muy profunda, y Sarah ha sido nombrada una de las 30 menores de 30 de Forbes Future 25 de Rolling Stones, por Fast Company como una de las 100 personas más creativas en los negocios, 40 menores de 40 de Billboard y como una de las mujeres destacadas en la música. Su lista de reclamos incluye Capitol Records, Atlantic Records, RCA, Spotify, L'Oreal, y la lista sigue y sigue. Ahora, bajo la dirección de ambos, han conseguido asociarse con la FIFA, Warner Music y Ripple Creative, que es como la agencia de artistas más grande del mundo, y representan a todo el mundo, desde Daniel Craig hasta Tom Cruise, pero no solo actores, sino a todo el mundo del espectáculo. Recientemente se han asociado con Nvidia. También voy a explicar que en un segundo se las arreglaron para recaudar 54 millones en una ronda de financiación, lo que demuestra un fuerte respaldo y confianza en su visión y tecnología. Todo eso está muy bien y sobre el papel tiene muy buena pinta, pero ¿cuál es su misión? ¿Por qué hay un Futureverse? Para empezar con la Rod Network, es decir, su blockchain. Verán, el objetivo de su creación, Rod, no es convertirse en otra blockchain. Eso sería un poco aburrido. La Rod Network permite una experiencia de usuario sin fisuras y la interoperabilidad de activos a través del metaverso abierto. Por poner un ejemplo, el videojuego FIFA All League se lanzó en la App Store y en Google Play Store. Ya ha superado el 1.000.000 de descargas y toda la tecnología que se ve está basada en blockchain. Ahora, es increíble que la gente ni siquiera se da cuenta de que blockchain está involucrado, que es exactamente por lo que están consiguiendo socios como la FIFA, que es una locura, y el juego es bastante divertido también. La gente ni siquiera sabe que este juego tiene algo que ver con la blockchain, en absoluto. Y aquí es donde radica la magia. A diferencia de la mayoría de los blockchains por ahí, la misión de Rod no es monopolizar el mercado, no es ser único. Así, no es como ellos hacen las cosas. Esa no es su ideología. En su opinión, el metaverso abierto es una cosa real, y ellos no pueden ser los que construyan el metaverso abierto solos de manera correcta. Tiene que ser una mezcla de muchas entidades diferentes, todas trabajando como un objetivo en mente. Así es como ellos hacen las cosas, que es una especie de ideología bastante innovadora y astuta.
Y la forma en que están haciendo esto es muy inteligente. En primer lugar, ROT permite a cualquier persona implementar contratos inteligentes, lo cual es vital porque muchas personas por ahí quieren ser parte de esta industria, pero simplemente no pueden, porque no tienen los conocimientos técnicos, no pueden escribir contratos inteligentes, no pueden codificar y todas estas cosas. La barrera técnica de entrada, por así decirlo, se está reduciendo drásticamente gracias a la ROT Network, lo que significa que es bastante fácil. Además, para alguien que apenas tiene experiencia en absoluto para construir aplicaciones o programas, juegos, lo que sea en la blockchain. Déjenme en los comentarios si ya conocías este proyectazo y si ya estás posicionado en él. Continuemos. Futureverse utiliza actualmente 5 tokens de una manera bastante única. Ahora, primero tenemos el ROT token en sí, que es la capa subyacente que es el blockchain. Esto es lo que potencia todo, así que piensa en la ROT Network como el corazón, básicamente. Luego tenemos Silo, que es la red de comunicaciones descentralizadas. Piensa en ella como las venas, si lo deseas. También tenemos ASTO, que significa Altered State Machine Token, y se podría pensar en ello como el cerebro. Aquí es donde tiene lugar la IA. Luego tenemos XRP, que se utiliza para las tasas de gas, para pagar las transacciones. Y finalmente, contamos con Vortex, que es donde ocurre todo el trabajo. Voy a explicar por qué en un minuto se puede pensar en el Vortex como toda la energía, básicamente. Por lo tanto, la diferencia clave con todas las demás blockchains es el Vortex. Las tarifas de gas se pueden pagar en cualquier token, pero se intercambiarán a XRP automáticamente y el Vortex lo captura. Lo mismo con las tarifas de red procedentes de su intercambio descentralizado. El 1 de diciembre del 2023, Moai Finance se convirtió en la primera bolsa descentralizada en integrar XRP de una manera fluida. Abrieron efectivamente las compuertas para 33,000 millones de dólares de liquidez almacenada en XRP. Y la capitalización de mercado de ROT está en algún lugar entre 129 millones de dólares hasta el momento de esta grabación. Muy interesante, pero no olviden que este no es un consejo financiero. No vayan con actitud de "You only live once" a invertir en este tokens sin una investigación previa y mucho menos porque veas este video. De momento, mejor echemos un vistazo a todos los tokens. Empecemos con ASTO, Altered State Machine Token, que actualmente tiene una capitalización de mercado de 58 millones de dólares. Y todo lo que tenga que ver con IA será impulsado por ASTO. Como dijimos hace unos minutos, Nvidia también se asoció con ellos y ahora te diremos por qué. Actualmente, Futureverse es la única compañía en Nueva Zelanda que cuenta con una Nvidia DGX H100, que es una de las supercomputadoras de inteligencia artificial más avanzadas del mundo. Esta máquina es capaz de acelerar significativamente la generación de objetos 3D, optimizando los procesos hasta en un factor impresionante. Esta tecnología juega un papel crucial en el desarrollo de GenMusic.ai, la innovadora herramienta de generación de música mediante inteligencia artificial de Futureverse. Imagina esto. ¿Y si esa melodía que escuchas en tu cabeza pudiera cobrar vida con solo palabras? Gen busca transformar lo que está en tu cabeza en música. En nuestra opinión, una verdadera locura. A continuación, tenemos Silo, una plataforma de comunicaciones descentralizadas. Silo se encuentra con una capitalización de mercado de 23 millones de dólares al día de hoy. Existen alrededor de 37,000 Seekers, son NFTs, que actúan como coleccionables digitales y que tienen la capacidad potencial de operar nodos dentro de la red. La propuesta es que estos Seekers sean alimentados con Silo para fortalecer la red.
Al asegurar la red, los Seekers reciben recompensas en Silo. Además, es posible apostar Silo incluso sin ser propietario de un Seeker, aunque las recompensas tienden a ser mayores para aquellos que sí poseen uno. Y cabe destacar que adquirir un Seeker es una inversión bastante accesible. El precio mínimo actual de un Seeker NFT es de aproximadamente $102,36, con un volumen de ventas en 24 horas de 0,17 ETH. Están infravalorados. Consideramos que todo este ecosistema está infravalorado en estos momentos. Si te interesa este proyecto, dale al like y crearé un video donde mostraré el paso a paso para comprar ROT y hacer stake en la red de The ROT Network. Verán, hay un montón de NFTs en todo internet, desde Bluff, las Beeps, como los Boozies y las Beers, hasta los All Stars, que son las pequeñas criaturas que se utilizan en los juegos de la FIFA. Hay muchos en este ecosistema. Los NFTs son los Seekers. Creemos que la ROT Network tiene fácilmente el potencial para llegar al top 100 de las criptomonedas, teniendo en cuenta que actualmente tiene una capitalización de mercado de $103 millones, que es una locura. Es realmente una locura lo bajo que se encuentra con el potencial que tiene. Nadie está hablando de este proyecto, todos están persiguiendo alguna otra cosa extraña que acaparará su atención o lo que sea. Estos son los verdaderos innovadores, en nuestra honesta opinión, por lo menos. Si decides entrar en este proyecto, como ya dijimos, es más fácil que algunos otros. Está diseñado incluso para ser divertido y ni siquiera estarás obligado a hacer un seguimiento extensivo a los gráficos. En sí, solo deberías invertir en los NFTs para que hagan el trabajo por ti. Una vez más, esto no es asesoramiento financiero, de ninguna manera. Consideramos que la investigación vale la pena. Recomendamos que dediques el tiempo necesario para una investigación sobre el tema para decidir qué hacer y cómo hacerlo bien, de tal modo que no te arrepientas en tu decisión. Aparte de poder comprar algunos Seekers, también puedes ir acumulando los diferentes tokens de este ecosistema de The ROT Network, el cual tiene un potencial increíble y los hemos nombrado antes: ROT, Vortex, Asto, Silo, entre sus principales. Y listo, esto es todo por ahora. Si la información de este video te ha sido útil, no dudes en darle un gran like. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete, dale a la campanita y así nos veremos en nuestro próximo video. Adiós.